Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae el doctor, a las entrevistas y la información. Salud Diamante, muy buenas noches. Ser referente en algo, ¿qué significa? Ser referente de una persona que ha tenido una trayectoria, que ha tenido una experiencia, que ha tenido tanto en un área, en cualquier rubro o actividad o docencia, cualquiera de las actividades en la vida, siempre hay un referente, porque es el de más experiencia, el que te enseña o el que viene recolectando datos de mucho tiempo y uno lo tiene arriba para consejos, para ver cómo puede mejorar o cómo puede hacer tal cosa. Y la salud no es la excepción. Y en Diamante tenemos un montón de referentes en la salud, en lo que es la medicina de Diamante, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y hoy vamos a estar hablando con uno de los referentes, uno de los históricos, no está tan viejo, pero es uno de los históricos que tenemos acá en Diamante, y que nos va a contar cómo ha ido evolucionando tanto la salud, en la parte pública como en la parte privada, y también asociando qué ha pasado en el medio, como por ejemplo una pandemia, y también llegar al punto de involucrar la salud en la política. Todo eso lo vamos a estar hablando en un ratito acá en Salud Diamante, con uno de los referentes, es un amigo, un colega, y es uno de los más grandes cirujanos que tenemos en la ciudad, como es el doctor Jorge Camaño. Un ratito y ya seguimos y ya charlamos con él. Y así arrancamos el programa número 13 de Salud Diamante de la tercera temporada. 3 años ya siendo Salud Diamante. Este año, como ya dijimos en varios programas anteriores, nos acompaña Melania. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Cristian, buenas noches doctor. Acá estamos un año acompañándolos a ustedes, a Gino, a todo el equipo de la radio. Por supuesto, es un equipo de lujo que tenemos con Gino, con Israel. Y bueno, y contarle a la gente cómo se puede comunicar con nosotros. Se pueden estar comunicando con nosotros a través del 3435-137618 o podés buscarnos en las redes como Diamante FM. También podés escucharnos en diamantefm.com.ar o a través de la aplicación Diamante FM, la bajás en Play Store y la descargas gratis. Excelente. También podés vernos en Canal 2 toda la semana y a través del canal de YouTube de la radio. Y que está muy bueno porque la gente se engancha. Sí, y bueno, lo ven mucho, gracias también a la gente de Canal 2 porque la verdad que lo ven mucho al programa. Y también a los auspiciantes. A los auspiciantes que ya los vamos a estar dando a conocer, se han agregado varios, bastante este año. Gracias así por la gente que apuesta también a Salud Diamante porque sentimos que va creciendo y que esta forma de transmitir información de la salud les hace bien. Sí, así es. Bueno, así arrancamos entonces el programa número 13. Después de la pausa vamos a estar hablando con el doctor Jorge Camaño. Quédate ahí, no te muevas. Laboratorio de Análisis Clínicos Silvia Temporetti y Lara Pujato, Bioquímicas en la Ciudad. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades importantes para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bruich, en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro.
a la entrevista del día de hoy con un amigo, un referente de la ciudad de Diamante, un cirujano, tanto del hospital como de la clínica, director médico de la clínica, jefe de servicio de cirugía del hospital, hincha independiente, no sé cómo más presentarlo, a mi amigo Jorge Camaño. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches. Hola, Melania. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Gracias por venir. Hacía mucho que no venía. Hacía mucho. Esa era la tercera vez, creo. Vamos una vez por año, por lo menos, a venir. Sí, yo creo que son como 5. No, sí, bueno. más. Hemos hablado, sí, bastante. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás cómodo? ¿Nuevo estudio? Nuevo... La verdad que sí, felicitarlo. Está muy lindo el estudio nuevo. Sí, bien. La verdad que sí. Jorge, vamos a contarle a la gente, no vamos a hablar tantas cosas médicas en sí, pero ¿desde cuándo estás trabajando en Diamante? ¿Cuándo llegaste a Diamante a trabajar como médico? Yo en poquitos días, en un mes, va a ser 34 años que soy médico. 34 años. Sí. Tuve una primera etapa que estuve unos meses en Diamante hasta que me fui a hacer la residencia en Santa Fe. Y estuve 5 años ahí, 4 años en la residencia y 1 año de jefe de residente. Y volví en el año 95. Y hace 30 años o 29 que estoy trabajando como cirujano en la ciudad de Diamante. Siempre trabajé en el hospital y siempre trabajé en la clínica también. ¿Y en esa época cómo era trabajar en el hospital? Yo tuve una primera etapa en el hospital en que fui médico de guardia. Mi cargo, como entré al hospital, era médico de guardia. Hacía guardia general, es decir, veíamos todos los pacientes que entraban a la guardia los días viernes. Creo que fueron como 15 años o cerca de 15 años. Muchísimos años, sí. Y conjuntamente con eso, después entré en el servicio de cirugía simultáneamente, digamos, pero mi cargo era en el servicio de la guardia. Y bueno, me fui incorporando al servicio de cirugía. En esa época estaba Coco Chemes, que era el jefe del servicio de cirugía, estaba Colovic, estaba papá y estaba yo. 4 médicos. Sí. Y bueno, había mucha cirugía ginecológica en ese momento, estaba el doctor Perchú, el doctor Ger, padre, así que el hospital quirúrgicamente tenía un nivel muy bueno. No digo que no lo tenga hoy, pero había más movimiento, los ginecólogos le daban mucho movimiento en ese momento al hospital. Hoy el hospital, todos saben que los chicos no nacen en Diamante por un problema de maternidad segura, que es una disposición un poco conflictiva, pero bueno, respetable del ministerio. Y en ese momento el hospital funcionaba a pleno, había pediatra, mi mamá recibía a los chicos, yo le ayudaba mucho al doctor Gera a operar, a hacer cesáreas. Sí, aprendí mucho con él. ¿Y cirugías de todo tipo? Cirugía, muchísima cirugía, había cirugía de muy alto nivel. Enseguida papá tomó la batuta del servicio y operábamos cosas que sí, no solo urgencias, pero cirugías programadas de muy alto nivel, que había pocos lugares en la provincia que se hacían. Mi viejo rápidamente fue conocido en la provincia entera por ir a los congresos y presentar cosas que en otros lugares no se hacían, que no se podían creer que en Diamante se pudieran hacer y demás, así que la residencia es una etapa formativa muy importante para un cirujano, pero tan importante como eso para mí fue venir a Diamante a trabajar al lado de él y haber trabajado no sé cuántos años ya. Aprendí muchísimo. ¿Y en la clínica? Y en la clínica trabajé prácticamente en forma simultánea. Lo que pasa es que cuando uno empieza, uno viene y es cirujano, y tenés al lado un cirujano del tamaño de mi papá y de Coloví que estaban en pleno trabajo, te sentás en el consultorio y viene uno o ninguno a verte, o claro, 2 o 3, y entonces cuesta mucho ir haciéndose de la gente, pero en ese sentido la parte pública del hospital te da mucho a conocer. Si uno va al hospital, hay mucha gente que va al hospital, entonces uno se hace conocer por ahí, por ese lado, y despacio va marchando, pero igual yo me sentía muy cómodo trabajando y ayudando a operar y operando de vez en cuando, cada vez más, ¿no? Sí, es muy bueno. Bueno, una vez hablamos con tu papá, con Mario, le mando un abrazo muy grande, y
él contaba muchas experiencias de cosas que operaban que, más allá de lo cotidiano, de lo programado, también habían ciertos accidentes amputaciones o hasta cirugía, hasta cardíaca, me dijo que... Sí, sí, por supuesto, yo aprendí con él, el año pasado tuvimos, creo que fue, no sé si no fue la última vez que vine acá, que hablamos de un operado, de un herido del corazón, de un apuñalado que operé yo acá en el hospital con el doctor Matías Morra, y con mi hija Jimena, anestesista, así que fíjate que vamos por la tercera o cuarta generación ya. Y esas cosas las aprendí acá porque no las había visto en la residencia. Bien, y eso hablábamos al principio del tema de ser referente. Con toda esta historia, con todo esto que estás contando, te has transformado ciertamente en un referente de por lo menos la parte quirúrgica y también la parte dirigencial, porque vos dirigís hoy día la clínica, sos el director médico. Sí, en este momento soy el director médico hace un tiempo. Hace bastante tiempo ya, sí, es cierto. Pero bueno, esa responsabilidad la compartimos hasta hace muy poco tiempo con papá, con Laura también, ahora con Laura y con Jimena, así que ahí vamos remando y llevando para adelante una empresa, porque es una empresa que tiene 32 o 33 empleados, que en este momento está funcionando bastante bien para lo que es una empresa de salud, saneada, y yo creo que está brindando a la comunidad de Diamante un servicio que es necesario, por supuesto, para Diamante. Sí, sí, sí. Y lo que fue una pandemia también, resolver y todo lo que fue pasar por lo que fue esta pandemia. Yo sigo siendo una persona que pienso que la pandemia fue algo que nadie esperaba que fuera a pasar. Ni nadie esperaba que en diciembre el virus estuviera en la China y nosotros viéramos por televisión cómo los chinos los metían adentro de una camioneta casi atrompada a la gente para que no anduviera en la calle. Nosotros pensábamos que esas cosas no iban a llegar o que ese bichito que no se ve no iba a llegar nunca y resulta que en 6 meses estaba acá. Mucho menos, en 3 meses llegó a la Argentina y en 6 meses tuvimos el primer muerto en Diamante y hoy en día uno dice la pandemia y hay mucha gente que se queja, pero hay que preguntarle si cuánta gente conoció él que se murió, porque todo el mundo tiene un amigo, un pariente o sabe 4 o 5 nombres de gente que se murió, que son cosas que no pasan todos los días. Para mí la pandemia fue una cosa tremenda, pero el sistema de salud de la Argentina, el sistema de salud de Entre Ríos y el de Diamante particularmente funcionaron para mí en forma espléndida. Sí. Las decisiones que se tomaron fueron totalmente las adecuadas. Por supuesto que con el diario El Lunes uno dice, me tuvieron encerrado todo el tiempo, no te dejaban salir. No dejaban salir a nadie en todo el mundo, en todo el mundo. Y las empresas quebraron, pero... Claro, igual en ese sentido estuviste al frente en la parte privada, en la clínica, sí, nosotros, y también en cierta medida en el hospital, pero... Estuvimos al frente, sí, pero a ver, el manejo de la pandemia en Diamante, vos estabas también en las mismas comisiones donde yo estaba, fue un manejo, te diría, público y privado, teníamos reuniones que se hacían, donde estaba el intendente, donde estaba el director del hospital, estábamos nosotros, los COE, claro. Dividimos las cuestiones, no internar gente con COVID en la clínica, operar los pacientes que no tenían obra social, que no había, para no derivarlos, operarlos en la clínica. Para mí fue un manejo muy pero muy acertado, y además sigo diciendo que a la gente no le faltó respirador, a la gente no le faltó cama, no hubo falta de atención, como pasaron nosotros vimos lo que pasaron en países cercanos a nosotros, Brasil, Ecuador, Perú. Claro, por ahí cuando te toca de cerca y perdés un familiar, y crees que las cosas se hacen mal, o crees que... Pero en general yo coincido con lo que vos decís, coincido que tanto el manejo de la parte, digamos, estatal como la parte privada, el conjunto del sistema sanitario que se unió para trabajar, más allá de algunos resultados, fue bastante bueno. Para mí hubo decisiones políticas de cómo manejar la situación que fueron fundamentales. Y una de esas decisiones fue, por ejemplo, el manejo de los respiradores. La fábrica de respiradores de la Argentina que está en Córdoba
apenas empezó la pandemia y se supo que iba a pasar y que la gente iba a necesitar muchos respiradores, el Estado tomó la batuta de esto y dijo los respiradores son del Estado y el Estado va a decir a dónde van a estar los respiradores. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Las grandes empresas y los grandes sanatorios con mucha plata iban a comprar los respiradores y la gente pobre se iba a quedar sin nada. Claro. Porque es así, Sí, si el sí. Estado no defiende a los pobres, no hay otra gente que lo defienda, Sí, no sí. va a haber otra gente. Y como esas políticas, después vino la política de la vacuna y se hicieron vacunatorios. Lo del vacunatorio de Diamante fue una cosa fantástica. Sí, y hay Increíble. hay gente que por ahí, lo hemos hablado acá en esa época, ¿no es cierto? Inclusive contigo, llamado antivacuna o los que no creen en las vacunas y demás. Pero el cambio fue notable desde la aparición de la vacuna con respecto a las muertes, a las internaciones y a la secuela inclusive. Y a los pacientes graves, por supuesto que fue tremendo. Pero además, la rapidez con que Argentina consiguió vacuna. Eso fue esos son decisiones políticas. Yo estoy totalmente de acuerdo cómo fue el manejo de la pandemia. Ojalá nunca más vaya a pasar una cosa así, pero fue tremendo, fue tremendo. Sí, y más allá de que por ahí faltan algunos recursos, pero barbijo, camisolín, guante, estaba todo a disposición en esa época. Nos acordamos, bueno, vos Melania sos radióloga y también anduviste... Sí, trabajando. Yo empecé a trabajar Los en la clínica astronautas, en los ese- astronautas que nos en ese decían, momento. que teníamos, ¿viste? Teníamos un miedo terrible, teníamos miedo de atender a la gente, nos entrenábamos, cómo teníamos que vestirnos. La gente nos dejaba la puerta abierta de la casa. Si pasaba alguien tosiendo por la vereda, se corrían al patio. Era una cuestión, fue muy difícil. Yo lo que Hoy, sentí en la pandemia es que todo el mundo me decía, ay, pero no tenés miedo. Y yo realmente me sentí mucho más segura trabajando en salud, en la clínica, que digamos Porque que en la sabías cómo calle. cuidarte. Porque yo estaba cuidada en mi lugar de trabajo, Sí. con todo lo que significa el barbijo, todo lo que teníamos que... Sí creo también, Era más. Jorge, y permitime el tema de... las decisiones políticas estuvieron muy buenos y acertados respecto de la gente y por ahí el tema que se ha discutido mucho es el tema de valorar la parte sanitaria con respecto a sueldos y demás, que no se modificó nada y que por ahí éramos los que estábamos al frente de algo importante y que se pudo dar un poco más de valor y eso quedó medio pendiente. Éramos héroes al principio, después fuimos ahí que no querían contactarse con nosotros porque podíamos infectarlo y después bueno, quedó todo ahí. Pero bueno, también hay que ver que uno elige la carrera y hay que bancársela en las buenas y en las malas. Entonces eso entra también. yo creo que esa batalla la perdimos ampliamente. Sí. Yo los primeros días, cuando escuché los aplausos, un día en casa le dije a mi señora, ¿qué pasa? Y me empezaron a llegar mensajes al celular. Sí, éramos héroes. Y le digo, ¿qué pasa? Están aplaudiendo, porque era no sé a qué horas están aplaudiendo a los médicos. Y yo le dije, esto va a durar tan poco. Sí, porque después Porque si la pandemia se pone fea, Sí. la gente va a querer atención, más y más y más, y nosotros no sabemos con qué Y recursos ahí vamos a contar. siempre hay que buscar a quién echarle la culpa. Y la parte, por supuesto que la parte económica no pudimos apechugar nada porque los médicos tenemos una condición. Creas en Dios, no creas en Dios, hayas jurado que te ibas a portar bien cuando te dieron el título y solemnemente y todo lo que vos quieras, aunque no hayas jurado nada, porque a mí me dieron el título y yo no juré nada, ni tampoco creo en Dios, pero a la hora de que un médico diga voy a parar y voy a dejar una guardia sin atención, o voy a hacer Eso un no paro, o voy a Eso parar no el pasa. subte como paran y hay 150.000 personas que no pueden viajar de cualquier color político, sin color político, los médicos no hacen eso en ningún lado de este país, no existe. Sí, tal cual. Y a veces parece que esa es la única herramienta que hay para que uno pueda conseguir una mejora salarial significativa o algo parecido. Pero los médicos no tenemos esa visión o no actuamos de esa manera y siempre hay alguien que está para dar una mano, para decir tenemos que hacer esto. Sin duda. Lo que pasa es que se ve más en este tipo de cuestiones en la pandemia. Por supuesto. Que uno es como que
no sé si es que el trabajo se multiplica o el ver que los demás no trabajaban, porque viste que en algunos lugares, inclusive públicos, paciente con riesgo o personal de riesgo lo mandaban a la casa, no les dejaban trabajar. Entonces vos veías que la gente trabajaba poco, salía poco a las calles, uno andaba de aquí para allá, entonces se veía como que trabajamos el doble por lo mismo. Sí, sí, por supuesto. Ahí una batalla que ampliamente la perdimos. Sí, tal cual. Ampliamente la perdimos. Y la verdad que... Pero no, yo no me arrepiento No, haberla en ese perdido. en el sentido Perdimos médico, una porque estamos de oportunidad acuerdo. quizás de haber luchado un poco más por el honorario médico, pero bueno, yo creo que lo que hicimos Sí. era lo que había que hacer y Tal cual. y eso lo hace sentir bien a uno. Inclusive, no acá en Diamante, pero hay colegas que yo conozco que han perdido la vida también. Por en supuesto, la pandemia. todos conocemos a algún colega que perdió claro, la vida. Y eso, viste, nos duele, pero es la realidad. Sí, por Porque supuesto. antes que médicos somos personas y también nos puede pasar. Yo la pasé bastante mal también en un momento Sí. cuando me infecté, la pasé muy mal. Afortunadamente salí y estoy bárbaro, pero en su momento tenés miedo. Sí, sí, sí. En su momento la pasás mal y como mucha gente. Pero bueno, como coincido mucho en lo que decís vos, que el manejo en general estuvo muy bueno y ya te digo, hay gente que por ahí puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero cuando se tienen que tomar decisiones en caliente, como se llama, es decir, las decisiones se toman cuando el problema está y esto no podés esperar ni un día. Se reunieron, como vos decís, gente de salud, gente de la política, con gente de hasta bomberos, y se trabajó en conjunto de una forma muy rápida y bastante ordenada. Hasta el punto de también cuando llegaron las vacunas también, porque se vacunó a todo el mundo, o la mayoría, no es todo el mundo, de forma rápida y segura Por supuesto. y sin ningún problema. Sí. Doctor, ¿qué piensa usted que nos quedó post pandemia de cosas positivas que la gente aprendió y que en un lugar de un instituto como la clínica quedaron algunas pautas que se siguen tomando? Bueno, por supuesto, quedaron muchas cosas que antes no hacíamos. El uso del barbijo y la higiene ha sido completamente distinto ahora. Hoy uno ve en la sala de espera a un paciente que está tosiendo o resfriado y sale con un barbijo y se lo da, o el paciente viene solo. Esas cosas no pasaban antes. Antes todo el mundo iba enfermo a trabajar a cualquier lado, tenía gripe. Hoy hay que decirle a la gente que está enferma y si tiene gripe no tiene que ir a trabajar. Claro. Y Porque... sí. Y después, bueno, el tema de lo que quedó son algunas cuestiones psicológicas, por ahí en la gente mayor, en los niños, en los adolescentes, inclusive la gente que perdió un familiar o que quedó aislada de algo, que se han ido mejorando todo eso, digamos. En algún momento, vamos a decir, fue anecdótico, pero vivir la pandemia, yo creo que no nos olvidamos más. Yo creo que no, y además si uno piensa que había habido una pandemia en el 18, Sí, la y gripe hacía era- más de 100 años, entonces vivimos una cosa que el mundo no estaba preparado, con toda la tecnología que hay hoy, con los tremendos avances que tiene la medicina, y la gente se moría en la terapia intensiva, intubada, sin ver los familiares, lo enterraban sin que lo vean, era Sí. una cosa terrible, sí. terrible, pero fue terrible para el mundo entero, no fue para la Argentina, Sí, para sí. para Países América. desarrollados y no Países desarrollados. desarrollados sufrieron tremendamente. Sí, coincido. Ni que hablar de la parte económica mundial, ¿no? Sí. Por supuesto que los que más enclenque están, por supuesto que sufrieron más y les cuesta más recuperarse. Pero esto lo sufrió el mundo entero. Sí. Recordamos que estamos hablando con el doctor Jorge Camaño, quien es un referente en nuestra ciudad, y estamos hablando de todo lo que ha pasado con respecto a la pandemia. Estamos viendo cómo es el manejo, ha ido evolucionando tanto en el hospital como en la clínica. Quédate que ya seguimos charlando acá en Salud Diamante. Laboratorio de Análisis Clínicos Silvia Temporetti y Lara Pujato, Bioquímicas en la Ciudad. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados,
Profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades, importante para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas en Diamante, Farmacias Bruich en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Continuamos hablando con el doctor Jorge Camaño acá en Salud Diamante. Y a ver, Melania, llegaron algunos saludos, creo. Sí, tenemos acá un saludito. Saludos, tío, y muchas gracias por todo lo que haces. Hiciste por la salud de Diamantes, los consejos y todo lo que me enseñaste. Te tengo un gran aprecio y te quiero mucho. Gracias por hacerme hincha de Independiente. Nico. El Nico. Saludos para Nico. Le mandamos un saludo también. Nico tendría que ya venirse. Ya tiene que dejar Rosario, no sé qué habrá por allá, que lo tiene atado, pero ya tiene que empezar a venirse, me parece, ¿no, Jorge? Sí, sería bueno. Pero bueno, son decisiones particulares. Sí, sí. Jorge, sos el jefe de servicio de cirugía del hospital. Sí. ¿Desde cuándo? Hace un año, no, justo en pandemia, justo cuando empezó la pandemia, eran los últimos días para presentar los papeles para porque es un cargo que se gana por concurso. Por concurso, sí. Y bueno, después vino la pandemia, así que estuvo demorado como 2 años y hace unos meses salió la resolución del concurso y gané la jefatura del servicio de cirugía. Bien, más allá de que hace 30 y pico de años que está... Sí, yo tenía un cargo ganado por concurso también dentro del hospital, que era como médico de guardia. Bien. Y después de ese cargo, digamos, hubo otro concurso en cirugía cuando mi papá era jefe y que yo quedé como segundo, que también lo había ganado por concurso. ¿Qué significa ser jefe de un servicio como cirugía? Para que la gente sepa qué es lo que hacen en cirugía en el hospital. Y en realidad el jefe del servicio es el cirujano que tiene mayor responsabilidad dentro del servicio en cuanto a la calidad de atención y a la atención de los enfermos, pero también tiene responsabilidades en el quirófano y en el manejo del quirófano, del con paciente la instrumentadora, internado. sí, sobre todo, por supuesto, un poco en guiar al grupo y ver cómo se está trabajando y tomar algunas decisiones a veces cuando hay enfermos que están complicados. En general nosotros no tenemos muchos problemas porque nosotros nos consultamos. ¿Son muchos cirujanos? Somos 4 cirujanos trabajando en el servicio, yo que soy el jefe, el doctor Matías Morra, el doctor Emir Chemes y el doctor Nicolás Camaño. En este momento somos 4, y por supuesto el doctor Coronel, que es el subjefe del servicio, Fernando Coronel, que hace muchos años que trabaja en el hospital, es un cirujano formado acá cerca en Villa Libertador San Martín, que también hace endoscopía, y el doctor Marcelo Morales, que estaba de jefe anteriormente y ahora volvió a su ciudad en Ramírez. Bien. Pero en este momento somos 5 cirujanos en el servicio de cirugía, tenemos el hospital cubierto de guardia permanente pasiva, pero de guardia de cirugía, es decir, que si entra un paciente con apendicitis va a haber un cirujano que lo va a ir a ver, y si lo tiene que operar seguramente va a haber otro cirujano que lo va a ayudar, y en eso nos manejamos, y si la cirugía es más compleja... ¿Se están operando en el hospital? Nosotros estamos operando, hoy fui al servicio y estaba en el quirófano y me dice una de las instrumentadoras, doctor, dice, no tiene a nadie para operar. ¿Y por qué no hay? Nosotros no tenemos lista de espera. Nosotros no tenemos... llega, se opera sin problema nosotros porque... no tenemos lista de espera. Si uno agarra el cuaderno de cirugía que hay para operar, hay 1 o 2 pacientes por cirujano esperando para la semana que viene o para la otra, pero no hay nadie que espere 4 meses para operarse. Y el que está esperando hace más tiempo es porque ha tenido problemas y no viene a operarse por problemas de él.
En general hacemos casi todas las cirugías que la complejidad del hospital nos permite en este momento. A veces es difícil hacer algunas cirugías por la complejidad, y yo tengo a mi hija que es anestesista, joven, y exigen muchas cosas, que está bien que las exijan, porque es para el bienestar de los pacientes, y a veces nos vemos obligados a derivar algunas pocas veces a algún paciente que por alguna razón no se puede operar acá. En general son pacientes cardiológicos que requieren una terapia intensiva o una unidad coronaria, que nosotros no se la podemos brindar en el postoperatorio y no lo podemos someter a la verdad de que si anda bien o no anda bien. Y tocándote un poquito el corazón, ¿qué se siente trabajar con tu hija como anestesista, siendo un cirujano? La verdad que es un placer enorme. Me ha dado esto de poder trabajar con ella. Qué bueno que se vino a Diamante también. Sí, por supuesto, hincha fanática de Diamante, más o menos como el padre y el abuelo. Claro. Ya te digo, yo hace 34 años que soy médico, y no sé cuántos años más acá, pero en el 74 me parece que llegamos. Así que esto es un poco la devolución de todo lo que esta ciudad nos ha brindado. Qué a la bien. familia Camaño, tratar de devolver algo. Hoy hablamos algo acerca de lo que es la maternidad segura, centrada en la familia, por el tema de que los partos se van a hacer a Paraná y demás. Era sabido que por ahí se necesitaba un anestesista en la ciudad. Hoy tenemos un anestesista en la ciudad. ¿Crees que se pueda resolver en algún momento la cuestión de los nacimientos acá y no en Paraná? Porque es una pregunta que hace la gente permanentemente. Yo creo que sí, pero a mí me parece que la realidad hoy de la ginecología y la obstetricia de Diamante está en otro nivel. Pasa en la clínica también. Sí, por supuesto, pasa en la clínica, de tener 5 o 6 nacimientos por mes con Oscar Padre. Hoy tenemos uno con mucha suerte. Claro. Es decir, yo le digo a la gente y a mis amigos, los niños no nacen en Diamante, no nacen en el hospital y no nacen en la clínica. O sea que diamantino de ley va a haber poco en unos años. Claro. Si se va a resolver, y necesitamos gente capacitada y darle algún empuje más al hospital y a la ginecología y a la obstetricia de la ciudad. Y pediatría. Y pediatría, por supuesto, que es un pilar fundamental, porque nadie quiere hacer un parto o una cesárea y no tener un pediatra capacitado o una persona capacitada, sea un médico generalista o pediatra, pero que sepa recibir a un chico y resolver los problemas, por lo menos los más comunes que pueda tener. Pero la realidad es que es un déficit muy importante que tenemos en este momento. Un desafío a resolver comparado con lo que ha pasado con el resto de las especialidades. Porque el espacio físico en el hospital está, digamos, pediatría sigue funcionando, está bien. Sí, la parte de adecuado. pediatría sí, pero también se derivan pacientes que obviamente la complejidad, como pasa en todos los servicios. Tenemos a 45 kilómetros Paraná y el San Roque, y los chicos a veces se derivan también por el tema de la complejidad de la patología que esté presentando. Pero pediatras hay, ginecólogos hay, anestesista hay, quirófano hay, instrumentador hay, enfermera hay, salas hay. Sí. Hay que aceptar, me parece, un poquito de eso. Hay que ver a ver cómo se puede limar para tratar, porque además uno está hablando, yo siempre digo esto, cada vez que hablamos de este tema siempre digo lo mismo. Un chico que van a nacer, que la mamá está embarazada, tiene 2 o 3 hermanos porque van a nacer al hospital, generalmente son familias numerosas, gente más o menos carenciada, y cuando está por tener familia lo suben a la ambulancia y se la llevan a la mamá embarazada, y quizá la abuela o alguien que pueda ir con ellos, pero los hermanos no lo van a ver nacer. Esa gente va a llegar a Paraná. No, y aparte para la madre es todo un... La pareja se tiene que quedar también. Sí. Va a estar 1 o 2 días en Paraná
quién sabe cómo la va a pasar, dónde va Esa a mamá dormir. está preocupada por Por los niños que tiene acá. qué van a hacer, por los otros que se quedan acá. ¿No es cierto? Es mucho Es para una problemática madre. para Sí. mí muy seria esa, ¿no? Sí. Que uno la ve menos si está en la parte privada, porque elige otro ginecólogo, otro obstetra, Claro. y dice, me voy a Puígar y a Crespo o a Paraná, y elige un ginecólogo de ahí, y se hace atender, y le pone fecha a su cesárea, porque hoy en día, hay que decir la verdad, los partos Sí, son pocos. son cesáreas en el mundo entero, no es en Diamante ni en la Ujú. Argentina, en el mundo entero, y en poco tiempo yo creo que no va a haber más partos. Partos vaginales. No va a haber más. Directamente cesárea. Van a ser cesáreas. Pero bueno, es un déficit al cual tenemos que afrontar y ver si lo podemos resolver. Jorge, es de público conocimiento que te estás involucrado en la política. Estás en Desde- una de las listas. Desde que tengo uso de razón. Bueno, pero ahora estás ya más presente a través de la presentación en una de las listas Sí. como precandidato a concejal. ¿Y qué significa para vos involucrar a un personal de salud en la política? Yo siempre, en mi familia siempre fue una cuestión, la política siempre estuvo arriba de la mesa. En mi casa, todo el tiempo, la política, desde que tengo uso de razón, la política marchó por mi casa, y no, por eso nos fuimos del Uruguay cuando yo tenía, creo que 9 u 8 años, escapando de la dictadura a Chile, y del Chile escapando de la dictadura para acá, y son todas cuestiones políticas esas. Y a mí siempre me gusta hablar de política, discutir de política. Yo siempre digo, si me van a dar un auto, que tenga radio. Si tiene para ponerle un cassette o un CD o lo que sea, no me interesa mucho escuchar música, pero sí tengo que escuchar algo que uno quiera escuchar, y escucho política, me gusta, y bueno, yo decidí que tenía que involucrarme en algo, que tenía que de alguna manera devolver algo de todo lo que esta ciudad me ha dado a mí, a mi familia durante todos estos años, y pensé que por acá podía ir una parte de la ayuda, y siempre a veces me arrimaba de a poco al partido, iba hasta la esquina de mi casa a ver los actos y demás. Y bueno, de a poco me fui involucrando, y creo que la gestión de Carlos Darrichón ha sido una muy buena gestión, y pensé que yo podía poner un granito de arena ahí, ayudarlo, o ayudar a formar parte de ese equipo que tenemos hoy de concejales y de gente que está trabajando para que la gestión siga. Y me arrimé, y me ofrecieron, y me ofrecí también para ocupar un lugar, si había un lugar que lo podía ocupar, y me dijeron que sí, y bueno, acá estoy muy contento. ¿Y qué expectativa tenés, más allá de lo que es las elecciones y eso, en el caso de llegar, cómo poder aportar para la salud o para la ciudad? Porque ya no es que va Sí. a ser solamente para la salud. Porque Por concejal- supuesto, para la ciudad hay muchas cosas de salud para hacer. La ciudad tiene montones de dispensarios y centros de salud, y pienso que se pueden hacer muchas cosas. La ciudad se ha transformado en este último tiempo, uno sale y hay obras por todos lados. Ujú. Hay un montón de obras. La verdad que Carlos es un tremendo gestionador. Gestiona, ha conseguido cosas para la ciudad que yo no sé si las habíamos visto antes, pero bueno, están ahí. Hay carteles de estamos trabajando. La obra del agua me parece que es impresionante, porque nosotros en la clínica, si hay una cosa que hemos sufrido, es el problema del agua. Sí. Es tremendo, porque no es quedarse sin agua en la casa. Te quedás sin agua en la clínica y tenés 15 internados, y la gente sale al baño, tira la cadena y no sale agua. Teníamos que llamar a los bomberos, buscar, no sé, las cosas que tuvimos Y que el tema hacer. del hospital, que se conoce que el hospital puede cambiar de lugar y formar otro hospital. Me dijeron eso, estuve viendo algún proyecto que Ajá. hay. Creo que va a ser bueno para el hospital. Creo que va a ser bueno. Quizás que con eso podamos organizar la parte de la maternidad segura, y tener, por lo que yo estuve viendo,
El hospital va a tener una parte nueva, donde va a estar la maternidad, el bloque quirúrgico, la guardia, todo medio integrado ahí. Con las reglas COES, que es la que pide... Exacto, sí, con lo que piden. Las CONE. Sí, para tener la maternidad segura. Sí, exactamente. Así que yo tengo mucha esperanza en que esto pueda funcionar y que la candidatura de Darrichón siga adelante y que podamos trabajar un poco más por esta ciudad. Espectacular. Y bueno, a trabajar. A trabajar, sí, por supuesto. Ahora trabajar. desde otro punto, de otro lado, pero seguir trabajando. No, por supuesto, esto no va a dejar el amor de mi vida, que es la medicina, Claro. y la cirugía, pero siempre está atrás poder hacer algo por alguien más y desde un lado de la política. Yo siempre digo, ahí dicen, no, ¿por qué la política? Los que dicen son apolíticos, o las cuestiones. Hay decisiones que son políticas. Haber hecho, como hizo el gobierno anterior, degradar el Ministerio de Salud a una secretaría, y yo digo, ¿ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si la pandemia hubiera pasado con una secretaría de salud en lugar de un ministerio organizado con gente? Tuvimos el mejor ministro de salud justo en la pandemia, porque el doctor Ginés González García es un tipo fenomenal. Se puede haber equivocado y le costó el cargo. Le costó el cargo. Pero la capacidad de esa persona es indiscutible. ¿Director del hospital? ¿Puede ser? No, hay que estar preparado para eso. Creo que Sos director hay de la que... clínica. Sí, bueno, pero son otras políticas distintas, me Sí. parece. Hay que tener hay cuestiones de salud que son distintas en la parte privada que en la parte pública. Me parece que no es igual. Yo tengo gente trabajando conmigo en la clínica hace muchos años, Claro. en la cual yo delego muchísimas funciones, más ahora que está Jimena, que está Laura, cuando estaba papá. Entonces no me cuesta tanto, si bien las decisiones, como yo digo, las decisiones son políticas en todo. Claro. La política manda todas las decisiones. Y por eso digo que la política tiene que estar en todo, pero me parece a mí que manejar un hospital es un mundo mucho más grande, muchísimo más grande, con muchísimas más responsabilidades. Te lo aseguro que sí. Hay que tener otros conocimientos o poder ir adquiriéndolos de otra manera, y la verdad es que creo que no estaría capacitado ni tengo el tiempo para poder hacer eso. La última. Una recomendación para la gente respecto de la utilización del hospital. El hospital es una institución fantástica, hay que tratarla con cuidado, con respeto, sobre todo en los lugares que más sufren. Los lugares que más sufren del hospital es la guardia. Hoy conseguir un médico de guardia es un verdadero problema en la parte pública y privada, en Diamante y en cualquier lugar que uno ande alrededor de acá. Hay que tomar con responsabilidad cuando uno dice voy a ir a la guardia del hospital, porque el hospital tiene 80, 100 consultas por día y la verdad que es una locura. Teniendo tantos centros periféricos de salud que hay, a veces la gente concurre al hospital o a las guardias para hacer una consulta que tranquilamente puede esperar 12 o 8 horas sin ningún problema, sin ningún riesgo. Bien. Y no es decir, yo pago tal sistema o yo pago los impuestos y puedo ir al hospital a cualquier hora. No es tan así eso. Hay que tomarlo porque es difícil mantener esos servicios y los médicos de guardia se cansan. Sí. Y después no es el mismo rendimiento cuando uno vio 15 pacientes que cuando vio 80. Cuando yo llegué a Diamante, que hacía guardia nada más que los fines de semana en el hospital, ni siquiera estábamos en el hospital. Y había 8, 12, 15 consultas en la guardia del hospital. Hacía guardia papá, hacía guardia Felipe Taleb, el padre de Felipito. Y casi todos los médicos hacían guardia y la podían hacer desde la casa, iban, venían, juntaban 5 o 6 pacientes y se veían unos pocos pacientes. Hoy es un desfiladero de gente que no digo que esté bien o que esté mal, hay que tomarlo con responsabilidad y si uno puede esperar
6 u 8 horas o 10 horas y ir al otro día a un consultorio que hay todos los días, consultorio de cirugía y todos los días de la semana, consultorio de clínica y todos los días de la semana, y pediatría creo que también, Sí. entonces uno tiene solucionado gran parte de la atención. Y además de todos los centros periféricos que hay, como el de Strobel, que funciona muy bien, el SIC, es decir, que hay para uno hacer una consulta previa a llegar al hospital. Bien. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, No. muchas gracias por venir y por la aclaración a la gente de todo lo que vos haces. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Jorge Camaño con nosotros en Salud Diamante. Laboratorio de Análisis Clínicos Silvia Temporetti y Lara Pujato, Bioquímicas en la Ciudad. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades, importante para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas en Diamante, Farmacias Bruich en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Bueno, en el corte hemos recibido unos saluditos y bueno, entre ellos Jimena Camaño, un saludo para el papá. Dijo que no hablemos tanto de ella, pero bueno, la vamos a traer acá. El año pasado estuvo, así que... La vamos a invitar este año también. Tiene que venir, Jimena, tenés que venir a hablar de anestesia, del dolor, tratamiento del dolor, que lo hace muy bien, Lo hace muy bien. Llegó otro saludito. Sí, saludo a la familia Sosa, muy bueno el programa de hoy. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa de hoy, Salud Diamante. Y bueno, en continuidad de la reflexión última de Jorge Camaño, adhiero a las palabras de tomar con responsabilidad la asistencia a guardias, la asistencia al hospital mismo, al cuidar, porque hay mucha gente que el único recurso que tiene es el hospital, y si lo ensuciamos, lo devastamos, lo podemos criticar, pero siempre que sea constructivamente. No deberíamos tratar de llegar a destruirlo, porque hay gente que médicamente o asistencialmente es de lo poco bueno que tenemos en Diamante. Así que adhiero a las palabras y la asistencia con responsabilidad, es decir, si vos tenés una enfermedad, para ahí la gente no lo entiende, que piensa que lo que tiene uno es la urgencia más grande o es la urgencia en el momento, no quiere tener algún dolor, y es entendible. Pero con la experiencia de consultar, de ir, ya tenemos que en algún momento centrarnos en qué es lo verdaderamente urgente, emergente. Acá en Salud Diamante te mostramos, por lo menos la idea es mostrarte qué es lo que tenés que tomar como urgente, una emergencia, o por lo menos saber qué es lo que podés hacer desde tu lugar. Así que tomemos el hospital y la clínica también. Inclusive cualquier servicio de sanitario, ya sea la emergencia, ya sea los centros de salud, el SIG, el CAPS de Strobel, seamos coherentes con la asistencia, más allá de que uno pueda pensar que lo que tiene debe ser resuelto inmediatamente, a veces le estamos quitando lugar a alguien que realmente lo necesita, y a veces tendríamos que ponernos en lugar del otro. Y tenemos que ver, como dijo el doctor, que no es lo mismo atender pocos pacientes que atender muchos, porque el médico es un ser humano, inclusive los enfermeros y todo lo que atienden, que así como la pandemia siempre ponemos lo mejor de uno,
más allá de que a veces uno puede equivocarse o a veces el resultado no es el que uno espera. Yo siempre digo que lo que hay que juzgar es el esfuerzo y no juzgar el resultado. El resultado a veces no es el que queremos, pero el esfuerzo sí es exigible y es lo que tenemos que exigir. Y a la población se le exige también desde el sistema sanitario coherencia, conducta y cuidar el hospital para que todos seamos beneficiarios, porque no sabemos a quién le puede tocar necesitarlo. Cualquier persona que tiene obra social tiene un accidente y va al hospital. Cualquier persona de poca, mucha, ninguna, un montón de plata, le pasa algo y tarde o temprano puede necesitar el hospital. Así que el hospital es de todo. Cuidémoslo y así vamos a terminar con esta reflexión el día de hoy. Te espero la semana que viene acá en Salud Diamante. Muy buenas noches. Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae el doctor.